pues empezamos. Me presento, que no lo he hecho, soy Andrés Peña, director técnico del Laboratorio de Ensayos Acústicos y de Vibraciones de Instituto Calpe. Somos uno de los socios de AECOR, la Asociación Española para la Calidad Acústica, que somos una unión de empresas y entidades que nos dedicamos a, bueno, pues ahí tenemos laboratorios, tenemos fabricantes de materiales de construcción, de aislamiento acústico, de carpinterías, ventanas, etcétera, fabricantes de sonómetros, de equipos de medición, y el objetivo común de la asociación es un poco pues, ayudar a resolver problemas de contaminación acústica, cada uno aportando su experiencia técnica, ¿no? Dentro de la campaña contra el ruido de este año, pues nos hemos unido como promotores a todas las asociaciones vecinales, a Juristas contra el Ruido y a la Sociedad Española de Acústica, que ya lo organizaron el año pasado con bastante éxito. Y lo que pretendemos es, a toda esta unión de asociaciones concienciadas con el ruido, pues aportar nuestro conocimiento técnico, ¿no? Desde los distintos enfoques que tenemos en las distintas entidades que formamos parte de AECOR. Muy bien. La presentación que os traigo hoy es un poco, el objetivo es que conozcáis los distintos tipos de problemas de ruido que hay y tratar de ver cuál es la solución más adecuada a cada caso, porque el tema está en que el ruido es muy complejo, es un tema muy complejo, tanto de evaluar como de los distintos tipos de ruidos que existen, y cada uno tiene una solución que puede ser muy, muy diferente. Cada caso puede tener una solución muy diferente y está bien conocer cuál es el ruido que tenemos, el tipo de ruido que tenemos, para buscar una solución concreta a nuestro caso. Voy a empezar con unas nociones muy básicas de ruido que pueden ser una buena base sobre la que partir, sin entrar en detalles demasiado técnicos, porque no es la intención dar una clase aquí de acústica, pero sí que tengamos unos conocimientos básicos que nos sirvan para después entrar más en detalle en algunos de los temas que vamos a ver, ¿no? Primero, una distinción muy sencilla entre qué es sonido y qué es ruido. El ruido es algo subjetivo, el ruido lo sufrimos. La sensibilidad de las personas varía de una a otra, entonces lo que el ruido hace en nosotros varía de una persona a otra. Sonido en sí es una variación de la presión en el aire o en un medio cualquiera y que se recibe en un punto. Es algo objetivo, es algo que podemos medir y que tiene un valor preciso y exacto que podemos registrar con un equipo de medición adecuado y que nos da un valor que no es ni mucho ni poco, es el que hay, ¿vale? El tema está en que cómo afecta ese sonido a la persona receptora va a variar mucho de la situación en la que nos encontremos. Lo que sí vamos a tener siempre es una fuente de sonido o de ruido, que va a ser un emisor, un medio por el que se va a transmitir ese sonido y un receptor. Si quitamos alguno de estos tres elementos, dejamos de tener sonido. Si quitamos la fuente de ruido, ya no hay ruido. Si quitamos al receptor, aunque haya ruido, no va a afectar a nadie. Y si quitamos el medio, si hacemos el vacío, pues logramos que no haya transmisión del sonido desde un punto a otro, con lo cual tampoco hay ruido, ¿no? Claro, normalmente no podemos hacer esto. Si hay una fuente de ruido, a lo mejor es porque tiene que haber esa fuente de ruido, porque se necesita para algo, ¿no? Hay una carretera, esa carretera hace ruido, pero es que si no hay esa carretera, la gente no puede ir de un sitio a otro, con lo cual hace falta que esté esa carretera. Un medio tiene que haber siempre, oxígeno necesitamos, tiene que haber aire, ¿no? Y el receptor a lo mejor tiene que estar ahí porque es su casa y no podemos trasladarle a otra zona. Lo que sí podemos hacer es actuar sobre alguno de estos tres elementos. Podemos tratar de reducir el ruido que hace la fuente, podemos sustituirla por otra, más silenciosa, podemos alejarla. El receptor, pues lo mismo, podemos aumentar la protección que tiene el receptor, podemos mejorar el aislamiento del recinto donde está, podemos poner algún elemento de eso que le sirva, podemos alejarlo si fuera posible, y podemos aumentar la atenuación del medio. Podemos poner barreras o elementos que estorben a la propagación del sonido para que le llegue menos sonido al receptor. No os asustéis, esto es simplemente una representación visual de lo que es el sonido. Simplemente tenemos un medio, en este caso estoy representando aquí un tubo que está lleno de un aire, por ejemplo, y el aire se va comprimiendo y esa compresión se va desplazando, ¿vale? Pero lo que es el aire en realidad
vuelve a su posición. Una vez que se comprime y se expande, el aire en realidad no se desplaza, vuelve a su sitio. Entonces, al final lo que tenemos es un cambio es una variación, una oscilación entre el nivel de presión en un determinado punto que se va propagando. Normalmente el sonido no se propaga por un tubo, se propaga de forma esférica, ¿no? Desde un punto en todas las direcciones. Pero la idea es un poco esta. Como he dicho, uno de los grandes problemas del ruido es que es muy complejo porque hay muchos tipos de ruido, muchos tipos de problemas de ruido. Es un contaminante que al fin y al cabo es invisible. Nosotros no vemos el ruido, no vemos el sonido. La sensibilidad al ruido varía mucho de una persona a otra. Y de hecho, algo de lo que nos gusta mucho concienciar durante estas campañas, como la del miércoles, del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, es que mi sonido puede ser el ruido de otra persona. Mi ocio en una terraza, si estoy tomando algo en una terraza y estoy comiendo y estoy charlando animadamente sin ningún problema es para mí. Porque a lo mejor la persona que vive en la primera planta, encima del bar, donde yo estoy sentado cómodamente, pues está todo el día escuchando ya no solo mi sonido, sino el del resto. Y para mí es sonido, y para la persona que vive ahí y no puede dejar su casa, es un ruido. Con lo cual tenemos que ser también un poco conscientes de nuestro propio ruido. A veces nosotros somos generadores de ruido y no nos damos cuenta, no somos conscientes de ello. Lo que sí quiero ver a lo largo de la charla es que conocer tu propio tipo de problema te puede ayudar a buscar una solución adecuada, porque muchas veces, y lo vemos, yo por mi trabajo lo veo muy a menudo, que a veces se trata de resolver el problema de una forma completamente equivocada y se hace un gasto y un esfuerzo innecesario que no sirve absolutamente para nada y a lo mejor podemos acabar hasta peor de como estábamos, ¿no? Porque cada tipo de fuente de ruido y cada tipo de ruido al que nos enfrentamos, por lo general, requieren un enfoque distinto a la hora de solucionarlo. Solo un detallito sobre el decibelio. Hemos escuchado mucho hablar de decibelio y incluso a los técnicos nos cuesta trabajo hacer analogías que sean sencillas a la hora de entender lo que representa una subida o una bajada en un determinado nivel de decibelio, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en escalas lineales. 2 metros es el doble de 1 metro. Pues sí, pero en decibelios, 2 decibelios no es el doble de 1 decibelio. Incrementar el sonido en 1, 2 decibelios, 3 decibelios es mucho más de lo que a priori, cuando estamos acostumbrados a trabajar en escalas lineales, pues representa, ¿no? No hace falta que memoricéis todo esto, simplemente para que os hagáis una idea de cuáles son ruidos típicos y el nivel que representan. Pero sobre todo que veáis que si trabajáramos en una escala lineal, en nivel de presión, en pascales, tendríamos que trabajar con unos números muy incómodos, tendríamos que trabajar con números muy, muy, muy pequeños. El sonido más bajo que somos capaces de detectar las personas es de 0,0002 pascales y el nivel más alto que somos capaces de tolerar es 200. Estamos trabajando con una escala que para el día a día es muy incómoda. ¿Qué hemos hecho los técnicos? Pues crearnos una escala mucho más fácil de tratar, que es en decibelios. Y entonces los saltos dejan de ser lineales, pero a cambio tenemos unos números que son más razonables. Sabemos que más de 80 ruidos, exposición de más de 80 decibelios de forma continua para una persona le puede producir daños auditivos. Entonces, pues, tenemos unos números que son mucho más fáciles de trabajar. Si tenemos un nivel de 90, pues sabemos que estamos expuestos a niveles demasiado altos y son valores que son más cómodos de trabajar. Además, para determinados aspectos que veremos un poquito más adelante cuando hablemos de aislamiento, sí se pueden hacer estas restas. Hay determinados fenómenos que, por ejemplo, si tenemos una fachada que nos aísla 30 decibelios, que es un número muy típico, y fuera tenemos 50 decibelios, dentro nos van a llegar a unos 20. O sea, hemos hecho una resta lineal con algo que en teoría no se debe hacer. A efectos prácticos vamos a ver un ejemplo que creo que es más sencillo de entender. Si yo tengo una fuente de ruido, por ejemplo un altavoz, y estamos a una distancia determinada, 5 metros, ¿no? Y nos llegan 60 decibelios en ese punto. Si pongo otro altavoz igual emitiendo lo mismo que el primero, no voy a tener 60 más 60, 120 decibelios. Eso lo tengo que pasar a la escala lineal, sumar y después volver a convertir a decibelios. Voy a tener 0,02 pascales más 0,02 pascales. Y el resultado es 63. Es decir, 60 más 60, dos fuentes que emiten 60, a mí me van a llegar 63. 63. ¿Vale? Con lo cual, subir
o bajar 3 decibelios es una barbaridad realmente. Este dato es el más importante que quiero que os quedéis, que cuando hablamos de subida de 10 decibelios es una barbaridad, es tremendo, es una cantidad de energía más que hay que aportar para conseguir ese incremento. Otro ejemplo que uso mucho es que si vamos a 60 por carretera, estamos gastando una cantidad de combustible, ¿no? Cada vez que, a medida que avanzamos. Si queremos ir a 120, el consumo se va a incrementar muchísimo. ¿Vale? Pues más o menos la misma idea. Para conseguir incrementar en 3 decibelios tenemos que duplicar la energía que estamos emitiendo. Bien, vamos a lo que vamos, que es hablar de los tipos de ruido que podemos encontrarnos, los más típicos, y cómo tratar de solucionarlo. Cómo identificarlo y cómo solucionarlo. Los más típicos, el día a día de la mayor parte de la gente a la que ayudamos desde el laboratorio, es por problemas de ruido de actividades. Ya sea ruido que se produce en el exterior, como típico de las terrazas, pero también equipos que están situados fuera, como equipos de climatización, extracción de aire, cuando hay una obra en la vía pública, pues, todo este tipo. O incluso cuando la actividad que nos molesta está en la fachada opuesta. Aunque la fuente de ruido la tiene dentro, sale al exterior a través de su fachada y nos llega a la nuestra. Ferias, verbenas, todo entraría dentro de este grupo, ¿no? Y también ruidos que se producen dentro del interior de nuestro mismo edificio. Puede ser que el bar lo tengamos debajo o el gimnasio y nos llega a través del suelo, ¿vale? O a través de otros elementos, otros caminos, otras vías que hay en el propio edificio. Cocinas de restaurantes, cualquier cosa que nos llegue, bueno, instalaciones del propio edificio, puertas de garaje, temas de grupos de presión de agua, todo ese tipo de ruidos que se generan dentro de nuestro mismo edificio y nos llegan a nuestra vivienda, también encajarían en este apartado. Hay un subapartado que me gusta distinguirlo porque la forma de tratarlo es un poco distinta, que son los ruidos vecinales, que es cuando todos estos ruidos que se producen en el edificio o fuera es por comportamientos incívicos de nuestros propios vecinos. A veces es por los ruidos que generan las personas directamente o también porque tienen, yo qué sé, un equipo de cine en casa o ensayan con su violín o su piano y nosotros vivimos al lado, ¿vale? Pues ese tipo de comportamientos encajaría, entra dentro del tipo de ruido que llamamos los técnicos medioambiental, pero la forma de tratarlo es ligeramente distinta. Por último, dentro de este grupo medioambiental tenemos el ruido de las infraestructuras, aeropuertos, ferrocarriles, tráfico rodado. Los puertos los he puesto aparte porque con la reglamentación que tenemos ahora mismo los puertos se consideran actividades y entrarían dentro del primer tipo, ¿vale? Pero siguen siendo una infraestructura. Todo esto son sistemas de transporte que son ruidosos por su propia naturaleza, pero que los necesitamos. Y como tienen que estar, van a producir un ruido que vamos a tratar de minimizar, vamos a estudiar su impacto y tratar de reducirlo, pero tienen que generar un impacto necesariamente, ¿vale? Por último, un tipo completamente distinto, que es la acústica de las edificaciones. Por lo general, aquí metemos todo lo que son deficiencias constructivas, o sea, errores en el diseño o diseños insuficientes para el uso que se le está dando. Pero que son características de la propia edificación. Es que no tenemos aislamiento suficiente con el vecino o escuchamos golpes, pasos, impactos en otras viviendas o escuchamos cada vez que alguien tira de la cisterna o cada vez que se ducha, escuchamos el ruido del agua al pasar o las propias instalaciones, el ascensor, la puerta del garaje, etcétera, lo que hemos comentado antes, ¿no? Vale, pues vamos a ir rápidamente, tipo por tipo, sobre todo centrándonos en el de actividades, que es el más habitual, ¿no? Pero englobándolos todos dentro de lo que es ruido medioambiental. Esto es de un ensayo que hicimos. Si veis un escenario que se ha montado para bueno, son varios escenarios para un macrofestival y claro, los vecinos que viven detrás pues tienen muchos problemas de contaminación de ruido. Esto no es todos los días, pero sí varias veces al año, ¿no? La característica definitoria del ruido de actividades es que hay una persona o entidad titular que es responsable de un foco de contaminación acústica. Por lo general, un aparato, pero puede ser también una terraza, un ruido producido por personas, no por aparatos. En realidad, la reglamentación nacional está muy enfocada a ruido de aparataje.
De hecho, en el texto del reglamento lo que habla es que hay que hacer una medición con la actividad funcionando y deteniendo el foco de actividad. Yo no puedo parar una persona para que deje de hacer ruido. Puedo apagar e encender una máquina, puedo cambiar el régimen de funcionamiento. Tal y como está expresado, está más enfocado a maquinaria, pero se puede usar para este tipo de ruidos también, ¿no? La principal distinción que tenemos que hacer a la hora de ver cómo enfocar la medición para determinar la gravedad de nuestro problema y buscar una solución adecuada es ver el origen, de dónde parte. Tal y como está redactada la reglamentación nacional, se distingue entre ruidos que nos vienen principalmente desde el exterior y ruidos que nos vienen principalmente desde el interior. Por ejemplo, aquí en esta imagen, pues tenemos varios bares y si consideramos como receptor la vivienda que hay encima, el ruido de la propia actividad generada en el interior del local por la máquina que tienen dentro o por las personas que están dentro de la actividad haciendo ruido o arrastrando muebles o dando golpes o andando o bailando o haciendo spinning en la máquina del gimnasio, son ruidos que nos llegan a través del interior del edificio. Con lo cual esa medición la haremos en el interior de la vivienda. Se supone que la actividad, para desarrollar su actividad, ha tenido que diseñar una serie de aislamientos entre el local de la actividad y el recinto receptor, lo suficiente como para no producir una molestia excesiva, y ahora hablaremos también de eso, de molestia excesiva, en el interior del receptor. Entonces nosotros haremos una medición dentro de la vivienda para ver el nivel de ruido que nos produce la actividad y ver si está por encima del límite permitido o no. Si nos llega demasiado ruido, puede ser por dos cosas, porque el emisor está emitiendo un ruido que está por encima de lo permitido para esa actividad, o puede ser porque el aislamiento, la protección que hemos puesto para el medio, sea insuficiente para el nivel de ruido que está generando. Pero en cualquier caso, es un error de la actividad. O la actividad emite demasiado ruido o no se ha protegido lo suficiente, no ha evitado lo suficiente la transmisión de ruido a quien vive encima. Si el ruido procede de la fachada opuesta, por una actividad que está en el exterior, un foco de ruido que está en el exterior, por ejemplo, la terraza de esta actividad que está en la acera opuesta, o la maquinaria que tenga esa actividad fuera, por ejemplo, un equipo de climatización, una extracción de aire, y a nosotros nos llega a través de nuestra fachada, puede ser que el problema no sea solo o tanto de la actividad como de nuestra propia fachada. Puede ser que nuestra fachada no tenga protección suficiente. Con lo cual, dice la reglamentación, en ese caso, para que no haya duda de la responsabilidad de la actividad y no se vea influida por factores ajenos a la actividad, como pueda ser nuestra fachada, pues vamos a medir directamente frente a la actividad. Es decir, que esa medición, cuando el ruido está fuera, no la haríamos en nuestra vivienda, sino la haríamos a 1,5 metros de la actividad. Claro, esto a veces choca mucho porque nosotros a lo mejor nos encargan de hacer una medición a una actividad y hay una persona en una vivienda enfrente y dicen, pero ¿por qué estáis midiendo allá abajo? Medí en mi casa, que es donde me molesta. Es que el sitio donde tengo que medir es abajo, no me queda más remedio. ¿Vale? Pero bueno, eso es lo que hay. Lo que sí hay un detalle muy importante es que en todas estas mediciones es fundamental medir el ruido de fondo. Eso es otra cosa que también choca mucho. Cuando yo hago una medición de ruido, para determinar si una actividad está incumpliendo o está cumpliendo, yo no puedo medir solo la actividad, yo mido todo lo que hay en el entorno y la actividad. Con lo cual, si yo no soy capaz de medir el ruido que hay sin la actividad, no voy a poder tener un resultado. Ahora lo voy a poner un ejemplo para que se vea más sencillo. Ruido de terraza, como hemos visto en la imagen anterior, tiene otra particularidad. Y es que las terrazas se autorizan mediante una solicitud administrativa. El propietario de una actividad que quiere poner una terraza solicita a su ayuntamiento permiso para ocupar la vía pública con sus mesas y sus sillas. Con lo cual pasan varias cosas. Primero, que esto es de ámbito local y cada ayuntamiento puede tener su propia reglamentación de terrazas. Le ha pasado al Ayuntamiento de Madrid esta misma semana que le han anulado la ordenanza que tenía para terrazas porque un juez ha considerado que había algo que no era correcto, ¿no? Y la han echado abajo y ahora tienen que hacer una nueva. Y sin embargo no ha anulado la de Málaga, que tiene su propia reglamentación para terrazas. Para autorizarla no se solicita un ensayo, por un detalle muy simple. Si medimos una terraza no cumple ninguna. Los niveles de ruido que producen una terraza no se los permitimos a ninguna instalación que se ponga en la calle.
Los niveles de ruido que se generan en una terraza suelen estar de 70 a 80 decibelios tranquilamente, cuando el máximo que se permite para una fuente de ruido en la calle anda sobre los 55, que es mucho más de subir 3 decibelios. O sea, por eso quería explicaros el tema de que 3 decibelios es mucho. Estamos hablando de que podemos tener 10, 15, 20 decibelios más por una terraza que por un equipo de climatización que esté en la calle, encima de la puerta de un local, ¿no? Lo que hacen los ayuntamientos, por lo general, es autorizar un espacio delimitado y un número máximo de mesas y sillas que pueden poner la actividad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, si tenemos mucho ruido de terraza, por desgracia, no es medir el ruido, que se puede, si es excesivo se puede medir, no hay ningún problema, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer, y esto creo que por lo general quien tiene una terraza enfrente lo sabe de sobra, pero por si acaso lo comento, es ver si la actividad está ocupando más espacio del permitido, si tiene más mesas de las permitidas, si tiene más sillas de las permitidas, si respeta los horarios. Hay unos horarios muy concretos en los que se puede montar la terraza y se tiene que dar recogida. Si ponen elementos que no están autorizados, hay veces que no autorizan toldos, que no autorizan mamparas. Es ver qué tiene autorizado este local, que es una información que tenemos que solicitar a nuestro ayuntamiento, y ver si el local lo está respetando. Y si no lo está respetando, denunciar, que ya hablaremos de las vías legales que hay para resolver nuestros problemas, ¿no? Había comentado que los ruidos vecinales son un poco particulares. Son ruidos medioambientales, son ruidos que pueden venir del exterior o del interior, como habíamos hablado de las actividades, pero el primer detalle es que son de competencia municipal. Es decir, la reglamentación autonómica varía de una comunidad autónoma a otra, pero casi siempre tienen el detallito de, uno de los primeros detalles es, los ruidos militares quedan excluidos de la reglamentación y también los vecinales. Los vecinales son competencia municipal. Además hay otro problema, y es que es ruido generalmente producido por personas que tienen horarios cambiantes. No sabemos normalmente cuál es el momento en el que van a hacer más ruido. La actividad suele tener un horario de apertura y cierre, y hay veces que se pasan del horario de cierre, pero básicamente tienen unos horarios más o menos fijos. Y aquí, pues, generalmente es más aleatorio, ¿no? Puede ser simplemente que tengan aparatos ruidosos, sí, pues tienen lo típico, cines en casa, que son equipos de reproducción musical con un componente de graves muy, muy importante. Los graves son los sonidos más complicados de aislar, el boom, boom, boom. Es relativamente fácil aislarnos de alta frecuencia, de ruidos agudos, pero de graves, del boom, 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 ese es mucho más complejo. Y aquí no me gustaría dejarme el tema de los apartamentos turísticos, que seguro que alguien de aquí lo sufre porque están por todas partes y están a medio camino entre una cosa y otra, porque no dejan de ser una actividad. Hay una entidad titular de ese apartamento, pero el ruido no lo genera la entidad, ni la mayor parte de las veces las instalaciones que haya en ese apartamento, sino que por lo general es el comportamiento incívico de los inquilinos. ¿Eso quiere decir que la culpa es solo de los inquilinos? No, porque si no hubiera un apartamento turístico no habría un inquilino. Con lo cual hay una responsabilidad inducida en la actividad de la que es responsable. De hecho, grandes grupos de empresas que tienen muchos apartamentos turísticos están empezando a ser conscientes del problema y algunos ya están llegando a instalar incluso equipos para registrar el ruido que hacen sus propios inquilinos, que ahí también entraríamos en temas de privacidad, etcétera. Pero bueno, están intentando, dicen, o decir que están poniendo medidas para tratar de minimizar el problema, ¿no? Pero es un problema que es complejo. Se puede llevar por el lado de ruido de actividades y hacer ensayos para determinar la gravedad, para iniciar un pleito o para denunciar y abrir un expediente municipal o autonómico. Hay vías para hacerlo, pero están un poco ahí. Son más aleatorios y por otra parte en realidad son ruidos de actividades, ¿no? Tipos de ensayos acústicos. Cierto es que yo trabajo en un laboratorio, con lo cual es mi principal campo de trabajo. Pero sí creo que es importante que sepáis qué mecanismos hay para determinar la gravedad del problema, para demostrar que efectivamente tengo un problema de contaminación de ruido. Que no es simplemente que yo soy una persona que se queja mucho, sino que estoy expuesto a un nivel de ruido alto, ¿no?
Ahí es donde entramos los laboratorios. La reglamentación nacional parte del Real Decreto 1367 de 2007, que es un reglamento que desarrolla la ley del ruido. A su vez, las comunidades autónomas tienen que hacer una transposición, tienen que hacer una norma autonómica, que básicamente va a ser coger el reglamento nacional y añadirle alguna cosita que sea responsabilidad de las comunidades autónomas. Y a su vez los ayuntamientos tienen que coger esa norma autonómica y llevárselo a su ámbito concreto, añadiendo pues, los temas que son competencia municipal. En la práctica, los ayuntamientos generalmente no tienen una ordenanza actualizada y solemos ir al reglamento autonómico. Pero si hay una norma local, es la primera que tenemos que cumplir. Y aquí cada ayuntamiento pues, puede meter sus propias cosas. Hay ayuntamientos que han cometido errores bastante graves a la hora de hacer su ordenanza, que nos complican un poco la vida a los técnicos, pero esto nos tiene que preocupar, ¿no? como ciudadanos. Como he dicho, si la fuente de ruido está dentro de nuestro mismo edificio, o más bien el ruido se transmite a través del propio edificio, es decir, hay lo que se llama una colindancia acústica entre el emisor y el receptor. El ruido sobre todo nos llega por dentro del edificio y no a través de la fachada o de fuera hacia la fachada. Haríamos un ensayo de ruido en el interior. Si el ruido proviene de fuera, del exterior, principalmente, entonces haríamos una medición en el exterior, frente a la actividad ruidosa. Y si no sabemos, porque esto no siempre se sabe, si nos llega más ruido de la terraza que de la música del bar, no nos queda claro, entonces haríamos los dos ensayos. Generalmente nosotros como laboratorio lo intentamos hacer simultáneamente, ¿no? Para poder sacar más información de la medición y también un poco tardar menos tiempo, ¿no? Pero hay un detalle y es que no siempre podemos controlar el ruido de la actividad. Como he dicho, yo necesito medir el ruido de fondo. Y lo habitual cuando hay una denuncia es que no podamos acceder al local emisor. Cada ensayo en acústica medioambiental es distinto, porque cada casuística es muy diferente. Entonces, lo fundamental cuando nosotros preparamos un ensayo es hacer una planificación. Vemos cuál es el tipo de ensayo más adecuado para cada caso, en qué horario hay que hacerlo, va a depender del horario de funcionamiento de la actividad, cuál es a priori el momento o lugar más desfavorable para hacerlo, donde los niveles van a ser más altos y cuándo los niveles van a ser más altos. Y vamos a hacer una primera medición que llamamos de ruido total, donde vamos a medir el ruido que viene de la actividad, pero también el ruido que hay en el entorno de otros factores que no son la actividad. Ruidos en el propio edificio, alguien que cierra una puerta, el ascensor que se pone a funcionar, un vecino que cierra su puerta y da un golpe. Entonces, ahí tenemos una mezcla de ruido que nos interesa, que es el que estamos midiendo, que es el de la actividad, pero también otras cosas, el entorno, el ruido de fondo. Con lo cual necesitamos hacer una segunda medición donde no esté la actividad y esté más o menos el mismo ruido de fondo. Lo ideal sería hacerlas las dos a la vez, pero las dos a la vez es imposible. No puedo medir con y sin actividad a la vez, ¿vale? Pero tenemos que intentar que el ruido de fondo pues, sea más o menos parecido, que no cambie mucho con el ruido de fondo que teníamos con la actividad funcionando. Muy bien. Ahora tengo una medición de actividad más cosas y un ruido de solo las cosas. Pues entonces analizo, descarto cosas que se hayan colado por ahí que no... eventos fortuitos y cosas puntuales que nos pueden afectar al resultado, y hago una operación muy sencilla, que es actividad más cosas que no son actividad, menos cosas que no son actividad, es ruido de la actividad. Claro, si no consigo medir la actividad en su peor momento, o no consigo medir sin la actividad solo el ruido de fondo, no puedo hacer la operación. No puedo saber con seguridad que el ruido del fondo no me afecta al resultado, porque la idea es dar un valor del ruido de la propia actividad sin ninguna influencia externa de otros factores. Si se hace, una vez que tenemos el ruido ya limpio de la actividad, es añadir una penalización, subir un poquito el resultado, si el ruido que viene de la actividad tiene determinados detalles que son especialmente molestos para las personas, que es cuando el ruido tiene muy baja frecuencia, tiene ruidos muy graves, ese bum, 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 bum que escuchamos de una discoteca, lo que se nos queda de una discoteca. Si tiene tonalidad, que es cuando hay una determinada frecuencia donde destaca mucho el ruido, cuando hay un pitido o un zumbido,
E impulsividad, que es cuando hay un golpe, un evento puntual, pum, por ejemplo, un machaqueo, un pum, 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 un evento puntual que se va repitiendo o no, pero que es molesto. Aquí, por ejemplo, los gimnasios tienen muchos ruidos impulsivos, del golpeteo de la maquinaria cuando caen las mancuernas al suelo, las dejan caer, o las máquinas de las bancadas, las pesas y todo esto, cuando pegan golpes, hacen ruido impulsivo. Con lo cual, si el ruido de esta actividad tiene alguno de estos componentes, va a subir su resultado, ¿no? Como he dicho, cada caso es muy diferente. No suele haber colaboración de la parte ruidosa. Es muy raro que cuando haya un problema de ruido yo pueda entrar al local de la actividad a ver lo que hay dentro o a decirle pare por favor esta máquina. Normalmente hay un conflicto entre el receptor y el emisor. Además pasa otra cosa, que sobre todo cuando hay ruido de maquinaria no es demasiado problema, se puede encender o apagar y ya está. Pero cuando hay ruido generado por personas y la actividad sabe que yo voy a medir, estoy alterando su comportamiento en un sentido o en otro, y a mí como laboratorio no me interesa. A mí me interesa medir lo que hay, no más ni menos, porque cualquier cosa es falsear el resultado. Nos pasa que estamos en la calle midiendo un bar y a lo mejor tenemos control de la actividad, por lo que sea, podemos entrar, encender y apagar, y pasa alguien por la calle, ve el micrófono y hace la gracia de ponerse a cantar en el micrófono del sonómetro. Eso es muy típico. Ese resultado no me vale, porque es más alto del que debería. Por estar yo allí, se está incrementando el nivel de ruido de la actividad. No es eso lo que buscamos tampoco. Y si, bueno, pues, por ejemplo, el tema de pistas de pádel, pistas deportivas, se puede gritar más o se puede gritar menos jugando. Si saben que estoy midiendo, pues a lo mejor gritan menos y estoy dando un resultado que está falseado. La intención es, como laboratorio, de ser transparente por completo al ruido que genera la actividad y no influir en absoluto en los niveles que estamos midiendo, ¿no? El otro problema es que si yo no tengo control sobre las fuentes de ruido de la actividad, es muy difícil determinar si estoy en la ubicación más desfavorable para medir o si estoy midiendo en el peor momento de ruido de la actividad. Eso lo compensamos midiendo durante más tiempo y analizando los resultados en laboratorio, ¿no? Además, el reglamento nacional es un poco complejo cuando hay ruidos cambiantes porque establece dos requisitos. Establece un requisito de ruido en el peor momento, pero también la media durante el periodo día, la media durante el periodo tarde y la media durante el periodo noche. Con lo cual, si la actividad no funciona igual durante todo el día, tendremos que medir en cada uno de esos periodos para luego hacer una media. Ya digo, esto es complicado para los técnicos, pero no tiene que ser para la ciudadanía que tiene problemas de ruido, ¿no? Es tema nuestro, no os preocupéis. Y otro detalle es que si esto finalmente vamos a usar estos ensayos para un pleito, la otra parte va a cuestionar los informes, con lo cual los informes tienen que estar muy bien hechos y las mediciones tienen que estar muy bien hechas y muy bien registradas y muy bien documentadas, ¿no? Para que la otra parte no tenga ningún sitio donde hacer palanca y echar abajo la prueba que estamos aportando. Esto es un poco volver a lo mismo de antes, incidir solamente en el detalle de que hay una norma para laboratorios de ensayos, que es la 17.025/2007, y una entidad nacional de acreditación, ENAC, que se encarga de supervisar la buena labor de los laboratorios y que, por desgracia, no todos los laboratorios tienen los mismos niveles de calidad y nos consta porque vemos informes por mi trabajo en concreto, vemos muchos informes de otros laboratorios y de otros técnicos y no voy a hablar de proporciones, pero más de uno y más de dos mal hechos, muy mal hechos, con graves errores técnicos, pues nos encontramos, por desgracia. Y ya uno o dos ya son demasiados. Muy bien. Vamos a hablar un poco y rápidamente de ruido de infraestructuras. Como ya he adelantado, aquí metemos a tráfico rodado, tráfico ferroviario y aeropuertos. Son problemas complejos que suelen depender de varias administraciones. Para aeropuertos tenemos AENA como administradora única de la mayor parte de los aeropuertos, pero también hay aeródromos locales que también son ruidosos. Para el tráfico ferroviario también tenemos a DIF, que se encarga de administrar las infraestructuras ferroviarias,
pero también hay varias administraciones involucradas en el tema de ferrocarriles. Y para tráfico viario, pues tenemos grandes ejes que son nacionales, pero también tenemos carreteras que dependen de la autonomía, incluso, y bueno, después tenemos calles que son municipales, ¿no? Los puertos, como hemos dicho, al fin y al cabo son zonas industriales, con naves industriales, y se tratan como si fueran actividades. No se consideran ruido de infraestructura, sino ruido medioambiental. Si tenemos problemas por alguna de estas infraestructuras que vivimos cerca y nos perjudica, el enfoque es completamente distinto a lo que hemos visto de actividades. Aquí no hay una actividad. Aquí no podemos parar la infraestructura y encenderla y apagarla. La infraestructura tiene que estar. Podemos hacer que haga menos ruido, podemos hacer que nos afecte menos, pero la infraestructura por lo general es necesaria, ¿eh? Y además no es competencia de un emisor particular o de un vecino incívico, sino que depende de una administración que la gestiona. Y ante esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos, no? Para empezar, no es algo que tengamos que hacer nosotros. Nosotros podemos denunciarlo, podemos quejarnos al ayuntamiento o a la administración competente para que pongan medios para reducir el impacto que esa infraestructura tiene sobre nosotros. Pero ya la propia administración está obligada, por una directiva europea, a realizar un tratamiento de estas infraestructuras para tratar de minimizar su impacto. Existen lo que se llaman los mapas estratégicos de ruido, que son una radiografía del problema. Lo que se hace es hacer un modelo de simulación del ruido que produce esa infraestructura. Aquí vemos un ejemplo de una aglomeración urbana, donde podemos ver diferentes colorines. Pues el morado significa que en esa zona hay mucho más ruido, claro, en grandes ejes, como ese que vemos en horizontal, pues hay muchísimo tráfico y por lo tanto va a haber mucho ruido, y a medida que nos alejamos, el sonido se va a ir atenuando con la distancia y con los obstáculos que va a tener por medio, y vamos a estar menos afectados que los que están en primera fila, ¿no? ¿Qué hace la administración con ese mapa? Primero, ver la gravedad del problema en cada punto. Y después, hacer una serie de lo que se llaman planes de acción, que son estrategias y posibles soluciones que se estudian para ver si reducen el impacto de la contaminación acústica o afectan a un menor número de personas o en menor medida, ¿no? Se hace un análisis coste-beneficio y se predice cuál es la posible mejora en la afección que va a producir esa mejora. Por ejemplo, en este mapa, por ejemplo, que tenemos una aglomeración urbana, podríamos probar a ver qué sucede si redujéramos la velocidad del tráfico. Podríamos ver qué sucede si repartimos el tráfico entre dos vías, dividimos el problema en dos zonas. En una va a haber más ruido, pero a lo mejor va a seguir cumpliendo niveles, o lo que se llaman objetivos de calidad acústica, niveles máximos recomendados para una zona, pero vamos a mejorar en otra lo suficiente como para que deje de ser un problema, sin que la otra zona pase a ser un problema. Podemos estudiar pues, zonas de bajas emisiones, zonas peatonalizadas, redirigir el tráfico, pero también incentivar transporte público, cambiar asfalto, concienciar a la población. Hay muchas cosas que se pueden hacer que no son necesariamente atacar a la infraestructura, ¿no? A actuar sobre ella. Es importante saber que los mapas estratégicos solo tratan el tema de tráfico y el tema de fuentes industriales. No tratan el ocio. Nos llama mucho la atención, si no somos expertos o técnicos en la materia, que cuando vemos un mapa como este, dicen, bueno, ¿y por qué en esta zona que hay muchos bares hay poco ruido en el mapa de la ciudad? Porque es que eso se trata de otra forma. Porque requieren un tipo de planes que son completamente distintos a los de infraestructura. Porque al fin y al cabo lo que tenemos cuando tenemos un problema de concentración de actividades y de bares de zona es eso, son bares, son actividades y es otro tipo de problema de ruido que requiere su propia solución. Por lo tanto, no se reflejan en los mapas estratégicos de ruido que sirven para otra cosa. Eso no quiere decir que grandes aglomeraciones de actividades no se tengan en cuenta o no se estudie su impacto y se trate de minimizar, sino que hay una herramienta distinta que se llama la declaración de zona acústica saturada. Cambia un poco en función del ayuntamiento, porque también cada ayuntamiento le suele ponerse su propia coletilla a este tipo de declaraciones, pero básicamente lo que hacen es realizar un estudio previo de la zona, determinar si cumplen los requisitos para
una declaración de zona especial que necesita un tratamiento especial para reducir la contaminación acústica y diseñar de nuevo planes de acción, que sí se llaman igual, pero a medida de cada problemática. Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer con las actividades de una zona donde hay mucha concentración de actividades? Podemos limitar su horario, podemos no permitir que se instalen nuevas actividades, permitir reformas solo si van encaminadas a reducir el ruido, es decir, si alguien me pide ampliar un local, le voy a decir que no, sino te tienes que quedar en el tamaño que tiene. Ahora me dice, oye, voy a mejorar el aislamiento de la fachada, y entonces te digo, venga, para eso sí, sin ningún problema. Y solo una diferencia fundamental entre mapas de infraestructura y mapas de zonas acústicamente saturadas. Los mapas estratégicos de ruido tienen un plazo muy claro definido por la propia reglamentación, que es que deben revisarse cada 5 años. En España vamos por la 4ª fase de los mapas de ruido de grandes ejes viarios y de aglomeraciones. Eso quiere decir que ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga, Bilbao han hecho ya un mapa de ruido y lo han revisado por 2ª, 3ª y 4ª vez. Lo mismo para la A1, la A2, la 3, la 4, la 7, los ejes ferroviarios igual, y los grandes aeropuertos. Y cada 5 años tienen que revisarse. Hubo un follón, como os podéis imaginar, durante la pandemia, y vamos con un poco de retraso con los mapas de 3ª y 4ª fase, pero están a punto de salir los de 4ª fase. Son públicos, eso está en la propia directiva europea, con lo cual los podemos consultar en la web del Ministerio, en SICA Web. Están todos los mapas de todos los grandes ejes, aglomeraciones y de infraestructura, los podemos consultar allí. Y las zonas acústicamente saturadas, el tema está en que cada casuística es distinto. Podemos tener zonas acústicamente saturadas por tráfico, por actividades, por concentración de personas, por combinaciones de ambas, y los planes no siempre pueden ser a corto plazo. Algunos su efectividad solamente puede verse a largo plazo. Entonces, la normativa requiere que haya un plazo de revisión de las zonas acústicamente saturadas, pero no dice cuánto. Tiene que haber un plazo, se tiene que establecer un plazo en los propios planes de acción, pero van a depender de cada caso. Por lo mismo, porque la casuística es distinta en cada caso y hay veces que 5 es demasiado o es poco. Pero tiene que estar dentro del plan. Pasemos al último tipo de ruido que vamos a ver, que es el ruido en la edificación. ¿Qué sucede cuando nos dan una nueva casa o entramos en una vivienda que ya es existente, comprada de segunda mano, y tenemos problemas de ruido? Pues por desgracia va a depender mucho de la norma de edificación vigente. En la actualidad tenemos el Código Técnico de la Edificación, que entró en vigor en marzo de 2006. El Documento Básico de Protección contra el Ruido, el DBHR, entró en vigor un poco después, unos años después, de hecho, porque hubo cosas que bueno, los distintos agentes implicados pues no se ponían de acuerdo y por si acaso pues se retrasó. Pero ya todas las edificaciones nuevas que se hagan, estoy hablando de fecha de proyecto, no fecha de construcción, ¿vale? Todos los proyectos que se inicien tras la entrada en vigor del Código Técnico deben cumplir esta norma, que es una norma que es bastante completa, que se queda quizás un poco lejos de los niveles acústicos, o sea, de aislamiento acústico que se exigen en el resto de Europa, pero que supone una ventaja muy importante y una diferencia y una mejora muy significativa con respecto a lo que teníamos antes, que es la norma básica de la edificación del 77, con la norma de protección de aislamiento acústico, que es del 88. Y antes de eso, la nada. No había absolutamente nada en cuanto a aislamiento acústico, ¿vale? Pero en función de la fecha de proyecto de nuestro edificio, los requisitos que tienen que cumplir son distintos y no es retroactivo, ¿vale? Aspectos de la acústica de la edificación. Por una parte vamos a tener el aislamiento acústico que nos va a proporcionar la propia fachada. Esto nos va a proteger de ruido que venga de fuera, del tráfico, de aviones, pero también de ruido de terraza, de emisores que haya en el exterior. Después, entre distintos usuarios, tenemos el aislamiento acústico a ruido aéreo. Esto nos va a proteger de las voces, la música, la televisión de quien tengamos al lado o de la actividad que tengamos debajo. Y hay otro detalle que se suele desconocer, por desgracia, que es el ruido a impactos.
No es lo mismo protegernos de ruidos de golpe, paso y arrastre de mobiliario que de voces, música y televisión. Son tipos de ruido distintos que se transmiten de forma distinta y se solucionan de forma distinta, ¿no? De hecho, podemos tener el uno sin el otro. No sé si habréis escuchado lo típico de ¿por qué a mí no me regalaron una canica que sí les regalaron al resto de personas del edificio, ¿no? Y que se le escucha cada dos por ese golpecito. Ese objeto que cae al suelo produce una vibración en el suelo que se transmite por la estructura y viaja mucho más lejos que el ruido aéreo a través de la estructura. Puede llegar varias plantas de distancia o incluso a varias viviendas en el mismo plano horizontal de nuestra misma planta. Y la solución es distinta, ¿vale? Podemos tener problemas de ruido aéreo y no tener ruido de impacto y viceversa, o tener los dos, ¿vale? Después tenemos el ruido de bajantes, el ruido de paso de circulación de agua, que también se resuelve de forma distinta, y el de instalaciones como grupos de presión, ascensores típicos del edificio, o las puertas de garaje que también he comentado antes. Vale. Si tenemos la suerte de que nuestro edificio cumple el DBHR, se ha hecho con posterioridad a la entrada en vigor del DBHR, hay una cosa que es maravillosa y que costó sudor y lágrimas que la gente que se dedicaba a la construcción, constructores, promotores, arquitectos, le vieran la verdadera utilidad que tiene. El libro del edificio es un documento que se va redactando desde que se inicia el proyecto y que dice qué hace cada cual. Esto es, dice quién diseña el aislamiento, dice quién diseña las instalaciones, el cableado eléctrico, los sistemas de telecomunicaciones, etc. Dice quién ejecuta el edificio, quién lo construye, dice quién hace la carpintería, dice quién pone el suelo, dice quién pone los bajantes, dice quién hace la electricidad, dice quién pone los cables de la antena de televisión, ¿vale? Y dice, una vez que se entrega el edificio, cómo hay que mantenerlo. El ascensor debe revisarse cada cierto tiempo. La puerta de entrada del garaje hay que engrasarla cada cierto tiempo. Los grupos de presión deben revisarse cada cierto tiempo. Es decir, que en ese libro vamos a ver, si hay un problema, quién es el responsable. ¿Se diseñó mal y la culpa es del arquitecto? Puede ser, ¿no? Pues, hay que darle 50 decibelios de aislamiento entre distintos usuarios, lo hemos diseñado mal y no es suficiente. ¿Se han instalado las soluciones constructivas que el arquitecto dijo? Que a lo mejor las diseñó bien, pero se han montado otras distintas, o no estaban en buenas condiciones, o se han montado mal. Pues el instalador o el suministrador que están en el libro del edificio, pues la responsabilidad será de esa empresa o de esa persona. ¿Se ha entregado el edificio bien y el ascensor a los 3 años parece una carraca? Pues a lo mejor el problema es que no lo estamos manteniendo adecuadamente, no que se haya diseñado mal. Claro, anteriormente el arquitecto hacía una cosa, el constructor decía, me parece muy bien lo que tú has puesto, yo voy a poner estos materiales que tengo aquí, y el mantenimiento pues se hacía o no se hacía. Y si había algún problema, no había forma de saber de quién era la responsabilidad. Y con el libro del edificio cambia por completo. Claro, esto pues a mucha gente no le sonó bien. Decir, oye, que mi nombre va a salir aquí como responsable de tal y si hay algún problema voy a cargar yo con... Solo si es tu responsabilidad. Por lo cual, si haces las cosas bien, no hay ningún problema. Desde el punto de vista nuestro como usuario, es maravilloso, ¿vale? Hay 3 años de plazo para denunciar vicios que afecten a habitabilidad. Si hay una puerta que no se abre bien, eso nos damos cuenta en el momento. Si hay ruido del vecino, también nos damos cuenta en el momento, siempre y cuando tengamos un vecino, porque a lo mejor compramos el edificio, es obra nueva y el apartamento de al lado no se vende y al cabo de los 5 años llega alguien y entonces le escuchamos. Y dice, ay Dios mío, no hay aislamiento suficiente, ¿qué hacemos ahora? Hay matices, ¿no? Hay situaciones concretas y tal. No es que no se pueda denunciar, pero es más fácil si lo hacemos dentro de los 3 primeros años. Los ensayos acústicos que se hagan para demostrar que no hay aislamiento son vinculantes, cosa que no sucedía con la norma antigua. La norma antigua era una norma que decía, si pones esta solución cumples. Oye, es que me dio y no me da. Da igual.
Si pone lo que decía que había en los papeles, pues ya está, no hay nada más que hacer, ¿no? Y si rehabilitamos un edificio, si es una rehabilitación sencilla, un edificio que estaba hecho con la norma antigua, pues no se le aplica el DBHR, pero si es una rehabilitación integral del edificio, entonces sí. En grandes proyectos de rehabilitación tienes que cumplir los requisitos del DBHR, ¿no? Cada problema de aislamiento que tengamos en un edificio, cada carencia de aislamiento que tengamos en un edificio se resuelve de forma distinta. Por ejemplo, ¿qué hace AENA en las viviendas que hay cerca de un aeropuerto? No les mejora la fachada, les cambia las ventanas. Dice, bueno, ¿y por qué no me cambiáis y mejoráis la fachada entera? Es que resulta que el punto más débil de una fachada es la ventana. El aislamiento global de una fachada generalmente es prácticamente el de la ventana. Con lo cual, si te mejoro la ventana, te estoy mejorando toda la fachada en su conjunto. ¿Vale? A ruido aéreo. A ruido aéreo, lo normal, lo intuitivo, sería mejorar la pared que tenemos con la persona que vive al lado. Pero es que resulta que a lo mejor el ruido no se nos está colando por la pared. Hay otras vías de transmisión, que ahora os pondré un grafiquito que se ve más claro, por el que se nos puede colar el ruido. Y a lo mejor si mejoro la pared no arreglo absolutamente nada y me he gastado un dineral. El tema de ruido de impacto. El ruido de impacto es una transmisión de vibraciones por la estructura del edificio. Si el vecino da un golpe en el suelo y a mí me llega ese ruido en mi vivienda, si yo aíslo la pared, la mejoro, el ruido se sigue colando por el suelo, por la vibración de la estructura del edificio, con lo cual no ha servido de nada ese arreglo y me he gastado un dinero para nada. ¿Qué me funciona? Regalarle una alfombra a la persona que vive en la casa de al lado. Por ejemplo, funciona mejor que gastarme un dinero en mejorar la pared, porque si yo pongo un suelo blandito y doy aquí un golpe, pues ya esa vibración del golpe no llega al suelo. Se acabó el problema. Digo alfombra como cosa sencilla. Lo normal es poner un suelo flotante, es poner un elemento absorbente a impactos y sobre eso una capa rígida y sobre eso el suelo. ¿Vale? Tema de bajantes. Mal arreglo una vez que está construido. ¿Vale? Porque la solución para los bajantes es que es muy parecida a la de impacto. Cuando pasa el agua por ese tubo va a vibrar, va a producir una vibración que se va a transmitir a la estructura. ¿Cómo lo soluciono? Forrando el bajante con un material aislante. Que las conexiones de ese bajante sean flexibles, que si vibra el paso del agua, eso no vaya a la estructura. Y las instalaciones, pues depende de las instalaciones porque hay muchas, pero el ascensor, que al vibrar y al moverse, las guías por las que va el ascensor no vibren también con la estructura. Que el motor esté en una zona protegida frente al ruido o que sea un motor más silencioso. Los grupos de presión que no estén apoyados de forma rígida y que los tubos, las tuberías que salen de ahí y entran, no estén ancladas de forma rígida en la estructura para que al vibrar no lo transmitan a la estructura. Entonces, de nuevo, en función de cada tipo de problema habrá una solución distinta. Y algunas son sencillas y algunas pues, son problemas mucho más complicados de resolver, ¿no? Los ensayos en edificación son relativamente más simples que en el ámbito medioambiental, porque están mucho más normalizados. Además, son normas internacionales que prácticamente en todos los países de Europa se mide exactamente igual. Cambia el requisito, pero la forma de medir es la misma. Y por lo general lo que se hace es, aquí no tenemos una generación de ruido, no tenemos una actividad ruidosa, no tenemos una fuente de ruido como tal, sino que tenemos, lo que queremos ver es una propiedad de un paramento. ¿Qué hacemos? Pues generar un ruido y medir cuánto nos llega en el receptor. La diferencia entre lo que emitimos y recibimos es lo que está aislando el paramento que tenemos en medio, ¿no? Son ensayos que no son destructivos, no se daña la solería, no dañamos el paramento, la pared que tenemos entre los dos recintos. Son vinculantes si la norma de aplicación es el DBHR, si no. Y cuando son ruidos por ascensores, por instalaciones del edificio, en realidad son ensayos medioambientales. Se hace pues, apagando y encendiendo la fuente de ruido como haríamos en un ensayo medioambiental. Hay una norma para ruido aéreo entre recintos, otra para impacto y otro para fachada. Son protocolos de cómo medir, protocolos estandarizados. Lo que hacemos es, tenemos un recinto que llamamos emisor y un recinto que llamamos receptor. Generamos un ruido, medimos cuánto estamos midiendo, que lo llamamos nivel 1,
L1, y medimos cuánto ha conseguido traspasar al otro recinto, al receptor. La diferencia entre lo que emitimos y lo que recibimos es lo que ha conseguido aislar la pared. Hay otros parámetros que también hay que medir para asegurarnos de que el ruido de fondo no nos afecta a la medición y que los propios ecos que se generan en el receptor tampoco, pero la idea es esa. Emitido menos recibido es lo que hemos conseguido aislar. Claro, en fachadas no hay un recinto fuera, es el medio ambiente exterior y el interior, con lo cual colocaremos el altavoz fuera y mediremos en el interior a ver cuánto traspasa, pero la idea es la misma. Y en impacto no tenemos un ruido aéreo, tenemos que golpear el suelo para ver cómo esa vibración del suelo se transmite al recinto receptor. Entonces hay una máquina que se llama de impacto, tiene unos martillitos que van golpeando el suelo. Y eso vibra el suelo y ya está, medimos cuánto llega abajo. Y ruido de instalaciones, como ya he dicho, pues se hace como un ensayo medioambiental. Exactamente igual, la misma metodología del decreto de la ley del ruido. ¿Cómo solucionamos si tenemos un problema de aislamiento? El tema es que es complejísimo, porque lo mismo que sucede con las fachadas, que el punto más débil es la ventana, cuando tenemos dos recintos colindantes, a veces el punto más débil no es visible. Hay un error en la ejecución, hay un punto débil, hay un paso de cables que no hemos visto, que no está visible, y por ahí es por donde se está colando el ruido. De hecho, hay una pérdida de aislamiento en los flancos, en la unión de la pared con el techo, con el suelo, con la fachada, que a lo mejor el problema es ese, y no en la pared, sino cómo está conectada con el resto de elementos. A veces la solución es mejorar la pared, pero es que hay veces que lo mejor es mejorar el aislamiento de la fachada para tapar ese camino a través de la fachada. Es fundamental que no nos metamos a lo loco a hacer mejoras de aislamiento sin saber, porque por lo general nos vamos a equivocar. Porque el problema muchas veces, muy a menudo, es contraintuitivo. No es lo que parece, ¿vale? Mi consejo, de verdad, no gastarnos dinero en aislamiento, porque además son soluciones muy costosas por lo general. Y si no las hacemos bien, no van a servir para nada. Yo no gano dinero aislando. Por este consejo a mí ni me va ni me viene, ¿vale? No gano nada con ello. Pero por favor no os metáis a hacer reformas de aislamiento sin saber lo que estáis haciendo. Acudid a alguien experto. De verdad es el mejor consejo que os puedo dar. Acabando ya, un problema que es muy poco conocido y que por desgracia se puede resolver muy bien. Y si no resuelve, más a menudo es porque no se conoce, que es el tema de la reverberación. Situación típica que estamos en un restaurante y las paredes son preciosas, decoradas en piedra, un techo de madera con forma de bóveda, preciosísimo, y allí no se puede estar en el momento que hay más de 2 personas, porque hay un ruido horroroso. ¿Qué sucede? Cuando nosotros emitimos ruido, el sonido se propaga, como hemos visto, en todas direcciones. Si estamos en el medio ambiente exterior, pues viaja indefinidamente hasta atenuarse. Pero si estamos en un recinto cerrado, ese sonido va a llegar a una pared y va a rebotar en la pared y va a venir de vuelta con la misma energía y me va a llegar de vuelta. Y me voy a escuchar a mí mismo. Y para poder hablar con la persona que tengo enfrente, con ese nuevo ruido que me llega, yo tengo que subir la voz. Y la subo yo, y la sube la persona de la mesa de enfrente, y la otra, y la otra, y la otra. Y hay un guirigay de ruido ahí en el que no se puede estar. ¿Cómo se soluciona eso? Pues haciendo que el rebote del ruido sea sobre un material absorbente. Esto es un absorbente, ¿vale? Esto, por aquí, tiene un papelito que lo despego y lo puedo pegar en una pared. Y esto es blandito y es una espuma que hay dentro, y las hay de colorines. Se pueden hacer cosas preciosas como esa que veis en la imagen, con distintas formas y colores. Y el sonido, cuando llega aquí, va a rebotar, pero con una pérdida de energía que puede llegar a ser hasta del 100%. ¿Vale? Entonces, si aumento la absorción de ruido de la sala, el sonido cuando llega a las paredes y al techo, o a distintos elementos que haya, un sofá, unas cortinas, va a venir de vuelta, sí, pero muy atenuado. Con lo cual va a bajar automáticamente el nivel de ruido en toda la sala y va a mejorar la facilidad para hablar, va a haber menos ruido en general, va a ser
más confortable, más cómodo estar en esa estancia. Si es un aula, se nos va a entender mejor. Vamos a tener que elevar menos la voz. Está comprobado que quien está dando clase, si tiene que elevar mucho la voz por culpa de esto, le sube la presión arterial. Con lo cual, mejorar la absorción va a mejorar la salud de esa persona. Y sobre todo es que hay soluciones que son sin obra, que no hace falta hacer una reforma importante. No son baratas, sí, desde luego, pero lo que se gana compensa más que de sobra el coste, ¿no? Es típico en oficinas, por ejemplo, en oficinas abiertas donde hay mucha gente hablando, pues si se ponen elementos absorbentes entre mesa y mesa en los cubículos, mejora muchísimo la salud incluso de las personas que están en la sala, y en general es mucho más cómodo estar en este tipo de estancias que en salas muy, muy reverberantes. Último detalle. Vale, tengo un problema de ruido, lo tengo identificado. ¿Qué vías tengo para, incluso tengo una medición hecha con un resultado que demuestra que efectivamente se está incumpliendo el límite de ruido o no hay aislamiento suficiente, lo que sea? Muy bien, tenemos dos vías fundamentales, la administrativa y el pleito. Cada una con sus ventajas y sus inconvenientes. Si vamos por la vía administrativa, primero tenemos que ver cuál es la autoridad competente de ese foco de ruido. Puede ser una actividad de ámbito municipal, puede ser una cantera que la autorización se la ha dado la comunidad autónoma. Las instalaciones militares están excluidas. Ahora se está trabajando desde el Ministerio de Defensa en una nueva reglamentación que pretende estudiar a ver cómo atenuar el impacto de las instalaciones militares, pero dando preferencia al servicio militar de la propia instalación. La defensa nacional está por encima del ruido que pueda generar esas actividades, pero por lo menos hay un primer paso. Los ruidos vecinales ya hemos dicho que es competencia municipal. Ocupaciones excesivas de vía pública se tramitarían por aquí, terrazas que tienen más mesas o que ocupan más espacio. Puede pasar que denunciemos al ayuntamiento y el ayuntamiento no tenga medios o no nos responda directamente. Entonces, si son ruidos de competencia autonómica, pues quizás la Diputación Provincial nos pueda ayudar o incluso la comunidad autónoma, pero ya digo, si es competente. Para ruidos vecinales la comunidad autónoma no podemos contar con ella porque no es de su incumbencia. Y claro, los plazos van a depender de lo que esté establecido en la reglamentación de cada comunidad autónoma, ¿eh? Pero suelen haber unos plazos definidos. En este caso, el ensayo acústico tiene la ventaja de que nos lo va a costear la administración, lo va a hacer un técnico de la administración, van a notificar y van a inspeccionar entrando en la actividad, van a estar informados. Esto no es necesariamente negativo, ¿vale? Tiene también sus ventajas. Pero aquí sí os tengo que decir que la calidad técnica de los resultados es incierta. Hay administraciones que miden muy bien y otras que no tanto. Va a depender. Pero va a prevalecer, digamos, que es información que está proporcionando la propia administración. Con lo cual, aunque esté mal hecho, suelen servir como prueba, ¿vale? Sí es verdad que van a hacer por lo general un único ensayo y si son casos muy complicados, pues lo mismo el ensayo pues no pueden hacerlo, ¿vale? Es un caso muy, muy complejo. Si vamos por la vía legal, pues vamos a iniciar un pleito donde tendremos que aportar a la demanda una serie de pruebas. Ahí es cuando haríamos ensayos. La vía contencioso, administrativa, civil, penal, pues va a variar la estrategia. Eso ya depende del jurista. El jurista va a decidir cuál es la mejor estrategia. Y haríamos, podríais contar con laboratorios como el nuestro para hacer un ensayo que demuestre que efectivamente pues, se están incumpliendo los niveles de ruido o incluso simplemente acreditar que hay una molestia. Incluso por la vía civil no es necesario ni siquiera que haya un incumplimiento para que sirva de prueba de que hay una molestia, ¿no? Y también, bueno, habrá un toma y daca entre las dos partes donde se emitirán informes, podemos emitir contrainformes para demostrar, bueno, si no se ajusta a la verdad, etcétera. Pues para eso estamos, ¿no? Y ya resumiendo lo que hemos hablado, los distintos tipos de ruido, actividades vecinales e infraestructura, que son ruidos medioambientales, edificación, que tiene su propia metodología de ensayos, y que va a depender un poco también de la fecha en la que esté hecha la construcción. Y listo, quedo
Quedo a la espera de vuestras preguntas, si tenéis. Si queréis escanear ese código QR, os podéis descargar la presentación. Si no podéis, me mandáis un correo y os lo mando, no hay ningún problema. Y ya está, espero que me haya explicado de forma más llana posible. He intentado que sea menos, no sé si lo he conseguido. Y ya está. Si tenéis alguna duda, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Carmen pregunta por el chat si podemos hacer mediciones en Madrid o solo en la zona de Levante. Mi laboratorio se llama Calpe, pero no estamos en Calpe, estamos en Málaga. El Calpe es porque nuestra empresa está frente al Peñón de Gibraltar, que es el Monte Calpe. Pasa que el laboratorio lo tenemos en Málaga. Por lo general, los laboratorios somos competentes para realizar ensayos en todas las comunidades autónomas. Lo que sí hacemos antes de hacer pues, cuando nos solicitan un ensayo fuera de nuestra zona habitual de trabajo es comprobar si tenemos competencia técnica para hacer los ensayos en esa comunidad. Hay algunas comunidades que piden que para hacer ensayos que sean válidos esté el laboratorio inscrito en algún tipo de registro de laboratorios autorizados. Eso pasa, por ejemplo, en Canarias. Tienes su propio registro y tienes que darte de alta. No hay ningún problema. En Madrid sí, se pueden hacer, no hay ningún problema. En el caso particular de gimnasios, que era tu caso, por lo general hay dos grandes problemas, el de ruido de la música y los gritos, los equipos de reproducción musical, y el tema de golpes. En gimnasio, además, a ver, lo que he comentado, los edificios con el DVHR tienen que tener un aislamiento de impactos. Es decir, el ruido del suelo no puede transmitirse al forjado, a la estructura del edificio y llegar a las viviendas. Si yo en un suelo normal, que está pensado para el uso cotidiano de arrastrar un mueble, de andar o incluso saltar un poco, ahí le pongo una máquina de pesas que pega un golpe fuerte, ¿qué va a suceder? Que esa capa flexible que tenemos, que está diseñada para atenuar la vibración, si yo la comprimo mucho, con un golpe fuerte o con una máquina que pesa demasiado, la voy a apretar tanto que deja de ser un muelle, pasa a ser un rígido. Es decir, que una parte de la vibración del impacto lo va a atenuar, pero va a llegar a un punto en el que el resto de la energía va a viajar directamente a la estructura. Con lo cual, si no tenemos una solución diseñada específicamente para gimnasios, que las hay, vamos a tener un problema muy grave de transmisión de vibraciones, de golpes, aunque vivamos arriba, ¿vale? Aunque el ruido se produzca, la vibración se produzca en el suelo del gimnasio, nos va a llegar arriba. Eso pasa también con las puertas de garaje. Las puertas de garaje, cuando se cierra, si no tiene un elemento de goma en el marco, va a pegar un golpe fuerte, ¡pam!, que va a viajar a través de la estructura, ¿vale? Y va a llegar pues, a primera, segunda, tercera planta. Y no es un ruido aéreo, también tiene una parte aérea, pero sobre todo es un impacto, ¿vale? Eso también es muy, muy típico, ¿no? Lo mismo, si intentamos arreglar un problema de puerta de garaje y a lo mejor la idea inicial es, venga, voy a sustituir la puerta, la comunidad se gasta una fortuna y pone otra que tampoco tiene elementos de goma. Y sigue el problema. Y a lo mejor es tan fácil como en el marco ponerle un burlete de goma, para que cuando cierre la puerta, pues dé en blandito. ¿Vale? Otras veces no, otras veces, por ejemplo, las puertas que son en corredera, que van apoyadas en una guía metálica, ese movimiento de la rueda metálica contra la guía metálica produce una vibración muy fuerte y entonces la única solución es coger toda la puerta y montarla en un bastidor que sea absorbente a impacto, que esté como flotando toda la puerta, ¿no? Una solución bastante más compleja. Carmen comenta que vino el ayuntamiento a su vivienda de aquella manera y determinó que lo que no cumplía especialmente, más que el impacto de transmisión, o sea, el de impacto, ¿no? Que eso aparentemente lo tienen bien, pues viene de las máquinas ancladas en la pared. Esos son vibraciones o ruido. Esos son impactos también. Cuando tenemos un elemento que puede producir una vibración,
o ruido aéreo, como por ejemplo un altavoz, y lo tenemos anclado de forma rígida a la estructura. Al vibrar, esa vibración se va a convertir en, o sea, esa vibración del elemento se va a transmitir a la estructura y va a viajar por ahí. El tema está en que, no sé si sabéis cómo funciona un altavoz. Un altavoz es una membrana, es un elemento flexible que, esto no sé si servirá para expresarlo, pero bueno, es un elemento flexible que cuando yo lo excito se mueve así, y eso hace que se comprima y se haga una propagación del sonido pues a través del medio, ¿no? Cuando hay una transmisión de impacto, lo que sucede es justo eso, que tanto las paredes como los suelos, al vibrar, se comportan como la membrana del altavoz, hacen que se mueva el aire dentro de nuestra sala y tenemos ruido. Lo que era una vibración originalmente se convierte en un ruido en el lado del receptor. Si yo tengo el altavoz o tengo la máquina anclada a la estructura de forma rígida, esa vibración puede transmitirse a varias plantas de distancia sin ningún problema. Yo recuerdo un caso de un tablao flamenco que se habían gastado un dineral en que el tablao estuviera sobre apoyos elásticos para que al taconear no afectara a las viviendas de arriba. Lo habían conseguido, pero los altavoces lo tenían atornillado a los pilares de la sala. Claro, los altavoces al sonar vibraban y esa vibración viajaba hasta un tercero, que es donde yo medí, porque las dos primeras plantas eran de oficina, y se entendía la letra de la canción hasta ese punto. Hasta ese punto. Y decían, pero si tenemos un falso techo que nos hemos gastado 30.000 euros en hacerlo y un dineral en el tablao, ¿cómo? Esa persona está mintiendo. Esa persona no puede escuchar la música en un tercero. Pues se escuchaba perfectamente, porque no era un problema aéreo, era un problema de impacto. Entonces, si las máquinas la tienen anclada a las paredes de forma rígida, aunque hayan instalado un suelo antiimpacto, la vibración no va por el suelo, va por la pared, y de la pared viaja a la estructura. Y tienes un problema de ruido aéreo, claro, tienes un problema de ruido aéreo, porque seguramente también tengan los altavoces anclados a las paredes. Seguramente. Entonces tienes, si la prueba que habrán hecho en el ayuntamiento será poner una máquina de impactos en el suelo. Y esa máquina de impacto genera un nivel de ruido que es, perdón, un nivel de vibraciones que es la típica para determinar si el aislamiento a impacto de una vivienda es suficiente para uso de vivienda. Pero el uso de gimnasio es mucho más demandante que el de una vivienda. Las vibraciones que se producen en el suelo son mucho mayores que las que podemos producir nosotros en nuestra casa arrastrando la mesa del comedor, por ejemplo. ¿Vale? Con lo cual puede cumplir. El problema es que las máquinas de impacto... yo he hecho esa prueba en un gimnasio, recuerdo, y el nivel que generaba la máquina era mucho más bajo que el que generaban las pesas. Y entonces, para demostrar la molestia, tuve que pedir que lanzaran las pesas al suelo. Las pesas de 10 kilos, y las soltaban y se escuchaba muchísimo más que la máquina. Que la máquina la tengo guardada y me cuesta un poco sacarla porque pesa mucho. Pero esos son unos martillitos de acero que tendrán este tamaño y caen pues desde esta altura más o menos. Y van golpeando el suelo. Claro, eso no representa el ruido que hace una mancuerna, no es su objetivo. No es su objetivo, ¿no? Entonces, el aislamiento típico de impacto con ese martillo lo atenúa lo suficiente, no es ningún problema, pero no es representativo de las vibraciones que se pueden generar que se pueden llegar a generar en un gimnasio. Para eso las soluciones que existen son unos sistemas antivibratorios, una especie de muellecito. Hay distintos tipos, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, una especie de muelle, no uno, sino un montón repartidos como una especie de malla, ¿no? En las esquinas de cuadrados, ya más densa o menos densa según las necesidades del gimnasio. Y sobre eso una plataforma. Y esa plataforma pues se le puede acabar con materiales de goma, elástico o lo que sea. Y esa plataforma tiene que flotar, no debe estar en contacto con las paredes. Entonces, cuando damos un golpe, los muelles absorben esa vibración y no se transmite la estructura. Pero claro, eso funciona para los golpeos en el suelo. Si tenemos una máquina apoyada en la pared, aunque el suelo lo tengamos aislado, se está transmitiendo por la pared. Es la cosa. Más dudas, si tenéis. Y si no, pues ya no os molesto más. En cualquier caso,
tanto yo desde el laboratorio de Calpe como desde AECOR, que ya digo que hay fabricantes de sonómetros, de soluciones constructivas, de ventanas, de lanas minerales, de todo. Podéis enviarnos nuestra consulta. Si es de mi ámbito, os la contesto yo. Y si es del ámbito de alguna de las otras empresas de la asociación, se la remito a ellos. Si es de algún tema legal, una de las asociaciones que está participando en la campaña es Juristas contra el Ruido, que son letrados especializados y especializadas en contaminación acústica y en pleitos por contaminación acústica. Os puedo redirigir a la asociación también, y son gente con una ética en ese sentido muy clara. Ellos dicen que solo defienden al afectado, que nunca van que nunca aceptan pleitos por la parte del contaminador, del emisor de ruido, y llevo muchos años colaborando con ellos. Son gente, ya digo, con mucho conocimiento de la materia también, ¿no? que saben de ruido, no simplemente saben de legislación. Y por mi parte, nada más. Sí, perdón. Un momento. Doy micrófono. Un momento, Miguel. A ver si consigo permitir. Ya. No lo escucho, Miguel. Está silenciado el micrófono. Yo lo tengo autorizado, pero tiene... Ahora. Ahora, perfecto. Sí, gracias. Nada, que felicidades por la charla, que me ha gustado mucho. Es lo que se intentaba. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Puedo preguntar, algún tipo de problema de ruido que tenga? ¿Encaja en alguno de los que hemos comentado? Bueno, yo lo tengo en casa, y lo que has comentado de gastarse dinero para aislar, aislando la pared de fachada y cambiando a la última tecnología todas las ventanas y balcones, conseguir reducir 5 decibelios y quitar 5 centímetros a la pared para colocar lonas de materiales de estos, de lana de roca, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo máximo que permite la tecnología actual, mientras no aísles también suelos, techos y todo lo que ya es imposible. Y habitación por habitación de una vivienda. O sea, sería de locura. En efecto, por lo general, sustituir la ventana es más efectivo incluso que mejorar el aislamiento de la propia fachada. Porque la fachada típica puede aislar perfectamente 40, 45 decibelios, y es el hueco el que hace que el conjunto pase a aislar 30 o menos de 30. Ventanas, ya de paso lo comento, las típicas son las de corredera o las batientes, o bueno, oscilobatientes, que abren tanto así como así, ¿no? Las de corredera siempre aíslan peor que las batientes, porque el ruido permea, el ruido se cuela por los huecos, y las batientes siempre sellan mejor que las de corredera. Hay ventanas de corredera magníficas. Hay algunas que no simplemente cierran, sino cuando cierran tiene palanquita y sella. Hace que las dos hojas se junten y sellen. Pero siempre son mucho más efectivas las batientes. Si hay sitio donde ponerlas, que no siempre hay, son muchísimo mejores que las de corredera. Pues listo, creo que si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Si se os ocurre alguna, estamos a vuestra disposición. Mi correo, la web de AECOR también tiene un formulario donde pueden enviar las consultas. Y para lo que queráis, aquí estamos. Pues nada, muchísimas gracias por la atención y nos vemos. Hasta luego.